Aquella mañana parecía igual a todas. Fría, silenciosa y con el mismo peso de siempre en el pecho. Pero lo que nadie sabía es que ese día, una decisión cambiaría el destino de una mujer que no tenía nada. Y terminaría recibiéndolo todo. En un rincón olvidado entre montañas, donde los caminos eran de tierra y las noches parecían interminables, vivía una anciana llamada Cleofasia Naborí. Tenía más de 70 años, y una vida marcada por la escasez. Su casa era humilde, apenas sostenida por el paso del tiempo. El techo dejaba pasar el viento, las paredes contaban historias de años difíciles, y el silencio era su compañero constante. Pero no estaba completamente sola. Había alguien más con ella. Una pequeña gallina llamada Brígida. Para cualquiera, era solo un animal. Para Cleofasia, lo era todo. Brígida no solo le daba huevos de vez en cuando, le daba esperanza. Esos huevos eran su alimento. O su única forma de conseguir algo más en el pueblo. Había días en los que podía comer algo caliente. Y otros en los que simplemente bebía agua y esperaba a que llegara el siguiente amanecer. Aún así, nunca se quejaba. Nunca maldecía su suerte. Solo miraba a su gallina, sonreía con ternura y decía en voz baja: mientras te tenga a ti, no estoy sola. Y lo decía de verdad. Porque en su mundo, donde casi todo faltaba, Brígida era suficiente. Pero todo lo que parecía estable estaba a punto de cambiar. Una tarde, el viento comenzó a soplar con fuerza. El cielo se tornó gris y el ambiente se volvió pesado, como si algo estuviera por ocurrir. Y entonces, un grito. Desesperado. Urgente. Ayuda. Por favor. Cleofasia salió de inmediato. A lo lejos, vio a un hombre corriendo con dificultad, cargando a una mujer entre sus brazos. Cuando llegaron hasta ella, la escena le apretó el corazón. La mujer estaba ardiendo en fiebre. Su piel estaba pálida, sus labios secos. Y su respiración, débil. El hombre, con los ojos llenos de angustia, apenas podía hablar. Señora, por favor, ayúdenos, no tenemos dinero, nadie quiso atenderla. Cleofasia no hizo preguntas. No preguntó quiénes eran. No preguntó de dónde venían. Simplemente abrió la puerta de su casa. Entren. Así, sin más. Los acomodó como pudo. Recostó a la mujer con cuidado, le puso paños húmedos en la frente, intentó bajarle la fiebre. El hombre, Erasmo Tadeo, no dejaba de agradecer entre lágrimas. Gracias, gracias, no sé qué hubiéramos hecho. Pero Cleofasia no respondía. Porque en el fondo, sabía algo que ellos aún no entendían. Eso no sería suficiente. La fiebre era fuerte. Necesitaba medicina. Y ella no tenía nada. Ni dinero. Ni reservas. Ni ayuda. Solo a Brígida. Esa noche, mientras el silencio volvía a envolver la casa, Cleofasia se quedó sentada observando a la joven enferma. Cada respiración era más débil. Cada minuto, más peligroso. Y entonces, giró la mirada. Ahí estaba. Brígida. Dormida, tranquila, sin saber lo que estaba por venir. Cleofasia sintió un nudo en la garganta. Sus manos temblaron. Porque por primera vez, entendió que estaba a punto de perder lo único que tenía. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y susurró, con el corazón apretado: una vida vale más que cualquier cosa. Se levantó lentamente. Tomó a la gallina entre sus manos. La sostuvo con cuidado, como si se estuviera despidiendo de una parte de sí misma. Y sin decir nada más, salió. El camino era largo. El frío era intenso. Y cada paso pesaba más que el anterior. Caminó casi una hora hasta el pueblo más cercano, con Brígida en brazos y el corazón hecho pedazos. Cuando llegó, comenzó a ofrecerla. Vendo mi gallina. Pero nadie parecía interesado. Algunos ofrecían muy poco. Otros simplemente la ignoraban. El tiempo pasaba y la desesperación crecía. Hasta que una mujer, que parecía no ser del lugar, se detuvo frente a ella. La observó. Observó la gallina.
Y sin decir mucho, hizo una oferta más alta de lo que Cleofasia esperaba. Sin regatear, sin preguntar. Cleofasia dudó un segundo. Solo uno. Y luego, aceptó. Porque no era una decisión sobre dinero. Era una decisión sobre vida. Con ese dinero, compró la medicina. Y regresó. El camino de vuelta fue aún más largo, pero esta vez no llevaba a Brígida. Y eso, dolía. Esa noche, cuidó a Luzmila Yaretsi sin descanso. Le dio la medicina. Le habló. La sostuvo. Y esperó. Las horas pasaron lentas. Como si el tiempo estuviera suspendido. Erasmo no dejaba de mirar a su esposa, temiendo lo peor. Hasta que, al amanecer, un pequeño movimiento. Un suspiro más profundo. Y entonces, Luzmila abrió los ojos. Había sobrevivido. El silencio se rompió con el llanto de Erasmo. Un llanto de alivio, de gratitud, de incredulidad. ¿Cómo podemos pagarle esto?, preguntó, con la voz rota. Cleofasia lo miró con calma. Y simplemente dijo: no me deben nada, solo vivan bien. Y así, se quedó sin nada. Pero en paz. Pasaron los días. Luzmila comenzó a recuperarse. Erasmo ayudaba en lo que podía. Intentaban devolver, de alguna manera, lo que habían recibido. Pero Cleofasia no esperaba nada. Ya había soltado todo. Y curiosamente, fue entonces cuando todo comenzó a regresar. Un día, el sonido de un motor rompió la tranquilidad del lugar. Un automóvil, algo poco común en esa zona, se detuvo frente a su casa. De él bajó una mujer. La misma que había comprado a Brígida. Pero no venía sola. A su lado estaba un hombre de aspecto serio, elegante. Necesitamos hablar con usted, dijo. Cleofasia, confundida, los invitó a pasar. Entonces, la mujer habló. Pasó algo extraño con la gallina. Cleofasia sintió un pequeño vacío en el pecho. Comenzó a poner varios huevos al día, más de lo normal. Llamamos a un veterinario. El hombre intervino. Y confirmó que es una raza muy rara, extremadamente valiosa. Cleofasia no entendía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El hombre la miró fijamente. Y dijo algo que lo cambiaría todo. Que esa gallina nunca debió ser nuestra. Hubo un silencio profundo. Le pertenece a usted. Sacaron un sobre. Dentro, había dinero. Mucho más del que Cleofasia había visto en toda su vida. Queremos hacer algo justo, continuó el hombre. Y también, queremos proponerle algo. Podemos criar más gallinas como esa. Juntos. Cleofasia no podía hablar. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente. Porque en ese momento entendió algo que jamás olvidaría. Lo que había entregado con amor. Estaba regresando multiplicado. Aceptó. Y con el tiempo, su vida cambió. Ya no hubo días de hambre. Su casa fue reconstruida. Tuvo estabilidad. Pero lo más importante, ya no estuvo sola. Erasmo y Luzmila se quedaron con ella. Se convirtieron en su familia. Y cuando tuvieron una hija, no dudaron en el nombre. Se llamará Cleofasia. Los años pasaron. El negocio creció. Brígida tuvo crías. La abundancia llegó. Pero Cleofasia nunca cambió. Porque su corazón seguía siendo el mismo. Un día, otra familia llegó. Pobres. Desesperados. Pidiendo ayuda. Cleofasia los miró. Y se vio a sí misma. Sin dudarlo, les dio comida. Dinero. Y 2 gallinas. ¿Por qué hace esto?, preguntaron, sorprendidos. Cleofasia sonrió. Con esa calma que solo tienen quienes han entendido la vida. Y dijo: porque uno no pierde cuando da, uno siembra. Hizo una pausa. Y agregó, mirando al horizonte: y lo que se siembra con amor, siempre, siempre crece.